Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5785 para Shakitizá en esta semana. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado. Y dice así. בית אהרון בית בני תשמע וקידשת אותן לכהן לי אל בני ישראל תדבר למשה במשכן הקודש יצא לי לדורותיכם על בשר אדם לא יישא ובמעלה כהונתו לא תצאו כמוך קודש הוא קודש יהיה לכם איש אשר יקע כמוהו ואשר ייתם ממנו על שר ונקטרה מהמים. Aarón y sus hijos ungirás y los santificarás para que oficien como sacerdotes ante mí. A los hijos de Israel hablarás diciendo, asiento de unción, sagrado será este siempre para mí, para sus generaciones. En carne humana no será ungido y con la misma fórmula no fabricarán uno como él, pues santo es y santo seguirá siendo para ustedes. Todo aquel que fabrique uno semejante o que lo aplique para ungir a un extraño, será arrancado de su pueblo. Y aquí estamos viendo el proceso de santificación de los hijos de Aarón junto con él, en el proceso en que van a ser Kohanim designados, y que este aceite de unción, el Shemen Amizha, va a ser lo que le va a dar precisamente en esta ceremonia, en esta fiesta, en este proceso, el sentido de que quedan consagrados de una manera especial para Dios. Y esto que estamos viendo es una celebración que trae un compromiso y una responsabilidad de Aarón y sus hijos ante el Beit Hamikdash, ante el pueblo de Israel, de llevar oportunamente todos los korbanot y hacer todos los procesos que se hacían de la bodá precisamente en el Mishkan y el Beit Hamikdash. Estamos viendo esto. Y los sabios nos preguntan, ¿cómo es posible que celebremos bodas? ¿Cómo es posible que celebremos determinadas fiestas ante asumir determinadas responsabilidades en la vida? Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque si ustedes analizan el matrimonio, cuando dos personas se juntan, significa de que van a cambiar muchos de los hábitos, de las costumbres, de cómo venían hasta ahora viviendo, porque van a vivir juntos, van a tener que enfrentarse a una nueva vida, los dos, en los cuales van a tener mayores responsabilidades como pareja, y entonces ya no van a estar viviendo como vivían anteriormente en casas de sus padres, bajo se puede decir todo ese amparo que dan los padres a los hijos, y que ellos van a tener que tomar sus propias decisiones en muchas cuestiones de la vida, y que van a tener que llevar la economía como tal de una vivienda. Y esto realmente resulta complejo. Entonces, ¿para qué gastar en una celebración que lleva buffet, que lleva alquilar un local, que lleva buscar ropas especiales, que lleva toda una serie de contrataciones, ya sea para músicos o ya sea también para las personas que hacen la fotografía y que realizan los videos de ese recuerdo? Y entonces, ¿para qué gastar en todo eso y hacer una celebración gigantesca si al final todo ese dinero va a hacer falta, en definitiva, para encaminar la vida de esas personas que empiezan a convivir juntos y que evidentemente los gastos van a llover? Y entonces, lo que dicen nuestros sabios con respecto a esto de celebrar las bodas es que esto hay que hacerlo con grandeza. Esto hay que hacerlo como que marque un antes y un después, y cada responsabilidad que se asume se debe hacer así. O sea, esas responsabilidades importantes en la vida, que son cambios en los cuales vamos a realizar, se tienen que celebrar, porque tienen que en todo momento hacerse con alegría, hacerse con buena vibra. De estar contentos de esta cuestión es complejo, es difícil, es un reto, pero estamos contentos y vamos a celebrarlo. Y esto es un elemento importante.
Porque evidentemente el judaísmo plantea que todas nuestras responsabilidades, todos nuestros retos, todas nuestras cosas tenemos que enfrentarlo con alegría. Tenemos que enfrentarlo con toda, se puede decir, la intencionalidad de que tenga buena vibra, pero además de eso, de que se celebre también este proceso, para que darle esa connotación, esa grandeza a estas cuestiones. Se conoce que este aceite en el cual se le va a ungir a Aarón y sus hijos, no solo es para el cuerpo de Aarón, es también para su neshama, o sea, para su alma, porque cada neshama de los líderes del pueblo de Israel, que era ungida con este aceite, cada Kohanim Gedolim, cada persona que llegaba a esa posición social y también religiosa, era un cambio como tal que tenía que hacer la persona en su alma, en su manera también de sentir, la manera de pensar, la manera de actuar. Eran cambios radicales que tenías que hacer, porque ya los líderes, cuando se ungen dentro del pueblo de Israel, estos líderes religiosos, no van a pensar en ellos solamente, ni van a pensar en su familia, sino de que tienen que pensar en todo el pueblo de Israel. O sea, cuando realizan la boda, tienen que pensar en toda la congregación de Israel, en toda su magnitud. No solamente son sus pecados o los pecados de su familia, sino los pecados de todo el pueblo de Israel, los que ellos están también buscando expiación. Y son, se puede decir, quien hace el proceso de presentar todos los corbanos, los sacrificios del pueblo de Israel ante Hashem. Ellos son los interlocutores del pueblo de Israel, son los representantes, son los embajadores del pueblo de Israel con sus sacrificios en el templo y anteriormente al templo, al Mishkan, los cuales van a realizar este proceso. Por lo tanto, su mente, su corazón, su pensamiento, su sentir no puede ser de que estén pensando en ello y de que estén solamente pensando en su familia, sino que tienen que pensar de manera colectiva. En ese momento, los intereses colectivos superan a los intereses personales. Y eso es una de las cuestiones importantes también del liderazgo. Para ser líderes en cualquier sociedad y en cualquier lugar, los líderes tienen que pensar siempre en el interés colectivo más que en el interés personal. Y esto es una de las cuestiones interesantes, que no pueden estar desconectados de la congregación, de su Keilah, de su país, de su lugar donde ellos tienen esa responsabilidad tan alta. Y entonces ellos van a realizar esta boda para todo el pueblo de Israel, y al actuar y a pensar y a realizar todas estas cuestiones así, entonces ese aceite tiene que hacer un cambio no solamente desde el punto de vista de tocar el cuerpo, sino también en el alma de la persona. Y este aceite va a contener numerosos perfumes, porque hay que hacerlo con grandeza. Ahora tienes un grado muy alto de responsabilidad y entonces tiene que ser una cosa que huela bien, que tenga un olor único, porque no se puede ni tan siquiera replicar. Ese aceite de unción, este aceite especial, no puede ser replicado por nadie. Aquí está bajo pena de ser arrancado del pueblo de Israel a quien lo replique. Solamente puede ser hecho para el Cohen y la función de ungir al Cohen como tal. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Eso cuando es una fiesta, es una celebración, y es una de las cuestiones que hemos estado diciendo, de que cuando ocurre algo de alta responsabilidad dentro del pueblo de Israel,
entonces hacemos una celebración como tal al asumir esas responsabilidades. Y un ejemplo más claro no puede ser otro que el Bar Mitzvah. O sea, cuando ocurre el proceso de realizar una fiesta de Bar Mitzvah, si uno lo va a analizar desde un punto de vista, el muchacho que va a hacer Bar Mitzvah debería estar preocupado y debería estar en todo momento conmocionado, porque precisamente si antes no tenía que ponerse tefilín todos los días prácticamente, ahora tiene que ponerse tefilín todos los días. Si antes no tenía una responsabilidad como tal de rezar y hacer los 3 rezos diarios, ahora tiene la responsabilidad de rezar los 3 rezos diarios. Ahora tiene la responsabilidad de cumplir determinadas mitzvot, en las cuales son diarias y en el cual hay tiempos en los cuales podía dedicarse a otras tareas y ahora tienes que estar realizando esta. Y entonces es mucho el peso que le cae arriba, porque le caen 613 mitzvot que no tenía hasta ese momento. 613 obligaciones las cuales no tenía antes. Y si usted se pone a pensar en eso, más que una celebración, hay personas que podían estar acongojadas, que te digan, no, pero ahora tengo 613 obligaciones, 613 mitzvot. Pero entonces, ¿qué hace el judaísmo? El judaísmo te dice, no, haces una fiesta y llegas a grandeza con eso y encara esa responsabilidad con alegría y encara esta responsabilidad con tu congregación, con tu pueblo de Israel, celebrando con todos para el bien de todo el pueblo de Israel y para el crecimiento espiritual tuyo. Y esto es un elemento importante, porque son elementos en los cuales se asume la vida con sinjá. Uno, igual que se iba a casar, antes de casarse tenía más tiempo para pasear, tenía más tiempo para estar en otras tareas. Ahora, después que se casó, tiene que trabajar de una manera activa, tiene un hogar que mantener, empieza a tener niños, una gran cantidad de responsabilidades, pero se hace una boda para asumir toda esta responsabilidad con alegría. Y hay que hacerlo con sinjá. Y entonces eso es como le preguntan a un rabino una vez, que era una comunidad grande y habían varias bodas y él participaba en todas. Y entonces le dicen, ¿cómo es que usted puede ir a tantas fiestas? ¿Cómo usted puede estar presente en tantas bodas? Y el rabino le responde, tú puedes ver la vida de 2 maneras. Puedes decir, oh, otra actividad más, no es fácil, otra boda más, otra situación más de alegría, pero yo lo que quiero es irme a dormir y yo no quiero estar envuelto en tantas actividades, pero bueno. O puedes ver esta cuestión de que decir, ay, qué bueno, Shen, qué felicidad tenemos, estamos de una alegría en otra alegría, en una celebración en otra celebración, qué bueno que hay tantas alegrías en la comunidad. Y esto es una cuestión de filosofía de vida, porque hay veces que nosotros tenemos un cúmulo importante de actividades y tenemos rezos el jueves y tenemos rezos el viernes y tenemos rezos en Shabbat y entonces tenemos actividades el domingo y seguimos así, y entonces es un cúmulo de actividades y muchas veces las personas vienen y te dicen, pero eso es demasiado. Nosotros ya estuvimos jueves, también el viernes, también el Shabbat, también el domingo, también el lunes. Entonces, ¿en qué momento? Porque son muchas actividades seguidas. Y la cuestión es de que deberíamos estar contentos, deberíamos tener esa felicidad de qué bueno que podemos hacer actividades. Que qué bueno, qué bendición es ir a la sinagoga y poder rezar todos los días. Y qué bueno es celebrar en la sinagoga con sinjá, momentos alegres para todos, momentos únicos, y movilizarnos todos para servir a Shem durante toda la semana. Qué bueno que podemos realizarlo así. Y esto no debería ser una cuestión que preocupe
O que una persona diga, y bueno, pero mira, ya yo fui en tal día, y entonces de nuevo al otro día, esto es mucho. No debería ser así, porque la persona debería estar contenta de que tenga tantas actividades y que tenga tantas celebraciones y tantos momentos especiales dentro de este lugar santo. Por otra cuestión, Hashem le dice a Moshe que le hable a los hijos de Israel diciendo: el del aceite de unción sagrado que será este, y de que este aceite fue utilizado para ungir precisamente a Aarón y a sus hijos. Y esto es un elemento importante, de que este aceite no se puede replicar, que este aceite es algo que no lo hay comúnmente. Y esto es un elemento que le da una característica especial, evidentemente. Las cosas que no tienen réplica, las cosas que no se pueden copiar o que no todo el mundo puede tener, es lo que lo hace realmente único. Y esto es lo que le da la posición al Cohen Gadol. Y si vamos a pensar en la posición del Cohen Gadol, es un trabajo muy fuerte. Si usted lo analiza, no puede casarse con la mujer que desea. Las mujeres tienen que ser personas que no hayan tenido relaciones anteriores, no pueden ser convertidas, no pueden ser divorciadas, no pueden ser viudas. O sea, no, el Cohen Gadol y los Kohanim generalmente tienen que casarse con una persona destinada precisamente dentro del pueblo de Israel que no haya tenido ningún tipo de otra relación, y por lo cual resulta limitado, se pudiera decir, las opciones que tienen un Cohen para el casamiento. La otra cuestión, los Kohanim no pueden ir al cementerio regularmente, o sea, no pueden despedirse de sus amigos. Inclusive el Cohen Gadol no puede estar ni en el entierro de los familiares más allegados. No puede salir ni tan siquiera de Jerusalén el Cohen Gadol. El Cohen Gadol tiene que vivir en Jerusalén y no podía visitar ninguna nación ni ninguna otra ciudad fuera de Jerusalén. Debería vivir allí y ahí debería perecer en la ciudad santa. Y todo el día está trabajando en función de los demás. El Cohen Gadol no realiza ningún trabajo para él mismo, sino que realiza un trabajo en función de toda la comunidad de Israel. Y eso realmente es algo impresionante, porque si uno va a pensar todos estos requerimientos que lleva el Cohen Gadol en su vida, todas estas cuestiones, las cuales que tiene que hacer el Cohen Gadol, podríamos pensar de que a lo mejor existían personas que no querían ser Cohen Gadol, que dijeran: no, espérate un momento, si yo no me puedo casar con quien yo quiera, yo no puedo despedir a mis familiares, yo no puedo estar en el entierro de mis seres más queridos, yo no puedo salir de Jerusalén y yo quiero visitar todo el país, o quiero salir fuera de Israel y ver el mundo, y entonces al final yo tengo que estar cumpliendo toda una serie de requerimientos y trabajando para los demás, cuando hay personas que lo que quieren es trabajar para ellos, para enriquecerse ellos. Porque hay personas que tienen esa filosofía de vida, de que les gusta trabajar para ellos, para hacer ellos ricos, no trabajar para los demás. Entonces, trayendo todas estas cuestiones, podría pensarse de que podría decir a alguien: no, espérate, yo no quiero ser Cohen Gadol. Yo quiero llegar a tener una posición, pero Cohen Gadol no. Pero sin embargo podemos decir que todas las personas querían ser Kohanim Gedolim, querían ser Cohen Gadol, y las personas querían realizar ese trabajo. Y había personas inclusive dentro de los Kohanim que tenían la responsabilidad de barrer cenizas de los sacrificios que habían sido quemados. Y esto también era motivo de que todos querían hacerlo. Era un gran honor hacerlo. Entonces, cuando todas las grandes responsabilidades, cuando todas estas cuestiones se hacen con alegría, se celebran, se le da el cabón necesario, se realiza con la grandeza necesaria, entonces se le da el lugar, se le da la posición real
como tal. Y ya se elimina todas las cuestiones aquellas internas o la apatía que pudiera existir, porque decir, no, espérate un momento, eso es demasiado, yo no me puedo someter a eso. Y entonces se le hizo con grandeza, se le dio el cabón necesario y funcionó así bien. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque inclusive a las personas que se casan y ahora en ese momento dice, bueno, le nace un hijo, ¿cuánto tengo que pagar en colegiatura? ¿Cuánto tengo en gastos? 3 meses sin dormir cuidando al bebé, los pañales, la alimentación, toda una serie de cosas. Pero en el judaísmo siempre hacemos las cosas con grandeza, pero además de eso, las responsabilidades las abrazamos con alegría y nos da mucha alegría. Y es así, tenemos otro hijo y ya tenemos 3 hijos y entonces mucha gente nos dice, pero 3 hijos, y dice, sí, 3 hijos y con mucha alegría y ojalá tuviéramos otro más. Y así es como pensamos nosotros dentro del judaísmo, que es la manera de ser. Por esos matrimonios judíos acostumbran a tener varios hijos y realmente es una bendición de crecer y multiplicarse. Y entonces el Goy, ¿qué piensa? El Goy piensa diferente. El Goy dice, tener hijos, no, esto es mucha responsabilidad, gastar en esto, ¿qué va? Y muchas veces los Goyín, cuando la mujer sale embarazada, vemos de que no está contenta, todo lo contrario, se le amarga la vida, porque precisamente ya no tiene el tiempo que tenía antes y ya no va a poder realizar las fiestas y las cosas que estaba antes. O sea, los Goyim tienen ese tipo de pensamiento mucho más egoísta, se pudiera decir, y mucho menos conectado con la cuestión de Kedushá, evidentemente, y de la bendición de lo que es la vida. En estas declaraciones con respecto a lo que dicen del aceite, Ibn Erra explica que el rey David y sus hijos también fueron ungidos por un aceite que no es el mismo que fue ungido Aarón y sus hijos, sino que es por otro tipo de aceite, pero que también era especial porque era para los reyes. El Ora Haim Akadosh establece también que el Shemen Amijá, cuando tenía todas las especias, era un elemento tan sagrado que quedó en un frasco y se usaba para ungir a los Kohanim, y sin embargo ese frasco nunca disminuyó su cantidad. Era una de las cuestiones que era un milagro de que el frasco de aceite en el cual fue utilizado desde Aarón a Cohen y que posteriormente se fue reutilizado en diferentes Kohanim, nunca llegó a acabarse, sino que mantenía su línea completa y el frasco no perdía aceite. Este aceite fue guardado después de la destrucción del primer Beit HaMikdash. Existen varios elementos sagrados dentro del templo de Jerusalén que fueron guardados y preservados precisamente para los tiempos de la llegada de Moshiach, y ninguno ha sido encontrado y se esperan de que estén cerca de Jerusalén, del templo de Jerusalén, en una cueva que estaba oculta, que precisamente se preparó para eso. Y uno de estos elementos es el arca de la alianza con las tablas de la ley. Otro es el bastón que tenía Aarón que floreció. Otro es el frasco que tenía el man que cayó del cielo. Y el otro es el aceite de unción, el Shemen Amishá, que se utilizó con Aarón y los Kohanim. Hay muchas investigaciones y muchas personas que han intentado buscar estos elementos, pero no lo han encontrado porque muy bien escondidos están, y estas cosas no tienen cómo replicarse. O sea, las tablas de la ley vienen de la mano de Hashem, tienen la posibilidad de lograr la ingravidez y por lo tanto son únicas. No es una tabla que se pueda replicar, no hay un elemento que se pueda copiar de esto. El maná cayó de la mano de Hashem, pan celestial, pan único, y por lo tanto no hay forma de replicar eso tampoco. El bastón que floreció en las manos de Aarón
Eso es algo milagroso. Y por lo tanto no tiene forma tampoco de replicarse, ni tampoco el aceite de unción que no se acaba y que el frasco siempre permanece lleno. Tampoco hay forma de replicarse. Cuando Bezrat Hashem venga el Moshiach, entonces tendremos Cohen Gadol y aparecerán todos estos elementos sagrados como tal en el templo de Jerusalén. Amén, ve amén. Muchas gracias.